quiero saber tus números. Vos decís, yo me senté a hacer estos cálculos, etcétera, y si no se hacía, Javier Milei dice, si no se hacía esto, teníamos 17.000% de inflación, vos decís, esos números son descabellados. ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Digo, no, hubieses tenido, a ver. ¿Cuánto hubiese sido la inflación si no se aplicaba el programa económico que está aplicando Javier Milei, que por ahora es el único que conocemos porque es el que tenemos? Pero ahí hay dos cosas, porque... Estoy tratando de seguir la línea del presidente, claro, la para que lo entendamos. Es, si no, Milei que dice, si nosotros seguíamos por donde estaba, terminábamos ahí. Bueno, no, falso. De hecho, tenías regulaciones. Si vos me preguntás, pero entonces, ¿había que recorrer ese camino? No. ¿Había que hacer correcciones? Sí, claro. Había que hacer correcciones cambiarias, correcciones monetarias y correcciones fiscales. Ahora, dicho eso, el cómo de las correcciones es todo. Si yo, por ejemplo, si yo te hago una corrección cambiaria y te devalúo, te deslizo el tipo de cambio 120%, como fue, y te libero los precios, y después te preocupás por el aumento de las prepagas, o ahora me reducís 1% el valor de la nafta cuando lo aumentaste 178%, bueno, yo qué sé, a mí me parece que administrar eso, hubiese sido mucho más preciso. Probablemente no había que devaluar en esos niveles y probablemente había que haberlo hecho con otras políticas que permitieran no erosionar como erosionó el ingreso de los jubilados, de los trabajadores y demás. Bueno, la forma es todo. Motosierra. La motosierra además ni siquiera fue cortamos todo por igual. Es decir, bienes personales te bajo la alícuota, ¿no? Pero después te recorto los demás, sobre todo los jubilados, pero las universidades, la obra pública y demás. Bueno, la forma es todo. Si vos haces eso, ¿qué creías? ¿Que no si te iba a caer la actividad económica? No sé, si de ingenuos o que no les importaba, o que el objetivo era una economía más chica con salarios más chicos, cosa que puede ser, pero bueno, no es lo que dijeron, ni es lo que uno esperaba habitualmente de un escenario donde efectivamente, insisto, creo que nadie a esta altura del partido, bueno, sí debe haber algunos que dicen, no había que hacer correcciones, bueno, no, en mí no van a encontrar un planteo de ese tipo. Dicho todo eso, vos no tenías que seguir por donde estaba, tenías que hacer correcciones. Y esas correcciones probablemente te iban a impactar de manera negativa. Ahora, vos tenías que administrar eso. Claro. Ahí tocaste un punto interesante, ¿no? Digo, todavía no hay acuerdo dentro de quienes formaban parte del gobierno anterior sobre si había que hacer correcciones o no. Este era el camino. ¿Todavía hay un debate sobre eso? No lo sé, sí, qué sé yo, debe haber algunos que todavía sostienen que no había que hacer correcciones. Para mí me parece que sí, digamos, no. Concretamente, no hay que ¿cuáles serán esas correcciones? O sea, obviamente entiendo que el plan económico de Javier Milei, ya explicaste por qué en tu mirada no. ¿Cuáles hubiesen sido las correcciones que en tu mirada, con tu análisis económico? Bueno, ahí te mencionaba en los tres aspectos. Yo hubiese hecho, eso en rasgos generales. Pero en términos fiscales yo hubiese hecho una corrección del déficit, pero que no tenga efectos regresivos. Bien, si lo hubiese agarrado, no sé, el gasto tributario, me hubiese fijado, bienes personales, no pagan, por ejemplo, los campos. Bueno, me parece bastante más razonable que aquel que tiene espaldas haga un aporte, o al menos un aporte mayor, si querés, hasta esa te la puedo discutir, un aporte mayor en la resolución del déficit. Bueno, y los jubilados un poco menos, o no, o nada, qué sé yo, pero digo, para sentarme en una mesa con gente que piensa otras cosas, me parece que es materia de debate. Ahora, esto es otra cosa. En términos monetarios me parece que también había que hacer correcciones respecto del excedente monetario que vos tenías, y en términos cambiarios, un poco te lo decía antes, probablemente tenías que hacer una corrección de tipo cambiario, pero yo no lo hubiese hecho con precios liberados de manera absoluta. Claro. Hubiese administrado mejor la relación precios-salarios, porque si no te trajo hasta donde trajo. Y de nuevo, no es un problema, me saco el corazón y lo digo olvidándome de que al otro lado hay gente. Voy a ese lugar y te digo, si vos haces eso, se te cae la actividad, se te cae la recaudación, y entonces entras en un circuito que es bastante complicado de salir, que es
el déficit no lo resuelvo o lo resuelvo parcialmente y después tengo que hacer un ajuste mayor y las partidas donde tengo que hacer el ajuste son siempre las mismas. Ahora tiene un nuevo problema del gobierno que es, elimina el impuesto país a fin de año. ¿Y la motosierra dónde va? Claro. Porque sale de un lado para ir a otro, digamos. Es que se preocupan por el financiamiento de las universidades y dicen no hay financiamiento. Fantástico. ¿Y de dónde vas a financiar el punto de que se te reduce el impuesto país? A mí me gustaría saberlo, porque claro, es un tema, ¿no? Digamos, si le vas a recortar de nuevo a los jubilados, que tienen todos los números, hoy se conoció, se congeló, te lo hablábamos antes, el bono de nuevo. Bueno, está recortando a los jubilados, no hay tu tía. Hacer los numeritos, yo qué sé, hacer los numeritos que quiera, pero no da. Aprovecho que retomaste lo de los jubilados para volver a preguntarte. Ayer lo que decía Javier Milei es que, ya no me acuerdo si lo dijo en el discurso o con Susana Jiménez, pero bueno, en alguna de sus 2 apariciones del fin de semana, él dijo algo así, en líneas resumidas, como que hoy los jubilados cobran mal, no por esta gestión, sino porque básicamente en gestiones anteriores, por la moratoria, entró gente que no tenía los años correspondientes de aportes y que por eso hoy cobran la mitad, ¿no? Y decía, mírenlos a ellos y listo. Yo después hablaba a la noche en la tele con una abogada previsional y me decía, bueno, no hay que enfrentar a jubilados con jubilados, y ella consideraba que el número no era tan así, pero ¿cuál es tu mirada? No, el dato. Le guste o no le guste, cuando vos tuviste la jubilación en términos reales, es decir, en poder de compra, crece de manera significativa a la par de las moratorias. Creer o reventar. En realidad tiene una explicación, no es tan... No es que pasó esotéricamente. Que hay algo que Milei no dice, y en general los que no estudian el sistema previsional, no sé si no tienen ni idea o lo hacen deliberadamente, el sistema previsional funciona sobre todo cuando pasan una serie de cuestiones, o funciona mejor cuando pasan una serie de cuestiones. Primero, cuando tenés más empleo. Segundo, cuando tenés mejores salarios. Tercero, cuando tenés mejor recaudación. Y cuarto, cuando tenés más trabajo registrado y menos precarización, si querés. Las 4 cosas te inyectan ingresos. Entonces, pensaros un segundo ahora. ¿El empleo qué pasó? Cayó. El salario cayó. Los aportes y contribuciones quisieron modificarlos a la baja, por ahora quedó ahí, aunque en la ley bases tenés la figura, por ejemplo, de los colaboradores, que es menos aportes para esos trabajadores. Y la precarización no la han resuelto ni tienen ninguna política, al contrario. Si yo hoy te contrato de manera y no te pago los aportes y contribuciones, ni siquiera me ponen una multa. Y es más, están peleando las multas de las para atrás, una cosa insólita. Y a algunos jugadores le dan la razón, a algunos empresarios. Sí, ninguna de esas cosas te va a resolver el sistema previsional. Dentro de 6 meses se va a discutir que no, el sistema previsional no funciona y que hay que ir a un sistema previsional privado. ¿Por qué en ese proceso a la par del incremento de las moratorias mejora la jubilación? No se entiende. Se entiende solo al calor de que mejoraron estas 4 cosas. Los salarios, los puestos de trabajo, la recaudación. Si querés, la que menos dinamismo tuvo, la que se planchó, fue el trabajo no registrado. Claro. Que ahí hay que discutir qué hay adentro. Me parece muy bien, pero hay que discutir qué hay adentro, porque hablan sin tener idea qué hay ahí adentro. No tienen idea, porque lo que vos tenés como no registrado está concentrado en determinados lugares. Las grandes empresas no tienen empleo no registrado, hacen otra cosa que se llama tercerización, precarizan el trabajo. Sí. Entonces, si querés trabajar sobre eso, sobre la tercerización, porque eso te pega en salarios y te pega sobre aportes y contribuciones, porque te contratan un monotributista de una empresa que no tiene espalda, que de última si la echa no pasa nada, nadie salta a respaldarlo. Entonces, y después tenés concentrado en trabajadores de casas particulares. Bueno, ahí hay que hacer una política muy fuerte es muy barato contratar a una persona de casa particular, sin embargo no se la registra. O en el sector agrario, o en el sector textil. Hay que tener políticas que estén orientadas a esos lugares donde vos tenés concentrada el trabajo no registrado, con distintas variantes. Yo en esto no soy obtuso. Es decir, si es una pyme muy chiquitita, bajarle la contribución patronales. Claro. Porque no tiene espaldas sino para registrar o regularizar esa norma. Pero si es grande, no hagas eso, porque no tiene sentido. Y en ese sentido, ¿vos ves alguna perspectiva de recuperación en el, ya no sé si corto, pero en el mediano plazo? ¿O qué debería ocurrir en tu análisis económico para que comience a haber algún tipo de actividad
la actividad económica no es uniforme, ¿no? En su dinámica de funcionamiento interno y no tiene efectos uniformes sobre el resto de la economía, por ejemplo, le hace salarios o puestos de trabajo, porque depende de cada actividad. Es decir, mañana me crece el sector energético y en general no es mano de obra intensivo, digamos, con lo cual no va a tener efectos sobre puestos de trabajo. Tal vez en salarios sí, pero es acotado. Yo no veo recuperación en los sectores que en general son los motores principales de nuestra economía, pues son los más grandes, industria, comercio y construcción. Sí hay rebote, ¿viste esta cosa? En julio dijeron, uy, qué bien, bueno, en agosto, ahora se les cayó la inversión. Sí, claro, fluctúa, no es uniforme. Y vas a estar menos peor, tal vez, que lo anterior. Ahora, el mercado, por ejemplo, prevé que en 2025 vos vas a crecer 3,5. El presupuesto dice un poco más, pero es bastante rarito ese número. Pero dice 5. Pero si vos tomás el del mercado, 3,5, a finales del 2025 habrás recuperado recién ahí lo que perdiste en este año. Y todavía hay que ver. Pero supongamos que así sea. Recién en 2025 para volver a foja cero. Es decir, no hubo B corta ni va a haber B corta. Con suerte es una U muy larguísima, digamos, diría, ¿no? Una U larguísima que en 2 años te vuelve a foja cero. Y de nuevo, ese es el escenario casi más propicio, porque en el medio pueden pasar cosas, diría Macri. Claro, y si te faltan los dólares y clavaste una devaluación, olvídate de que eso pase, ¿no? Quiero ir a los números de la pobreza. Ustedes han hecho un informe desde el CEPA desglosando un poco todo lo que ocurrió, repasando 52,9%, es una locura, la más alta desde 2003. En los niños es tremendo el número y desde lo que fue, entiendo que es un crecimiento desde el cierre del gobierno anterior, o sea, desde diciembre hasta ahora, un crecimiento de 5,4 millones de nuevos pobres. Es un número durísimo. ¿Cómo lo analizás? Sí, estrictamente hay que compararlo con el primer semestre para ser preciso y el número es un poco mayor, pero no importa. En los números en los que estamos es zarpado, ¿no? No, algunas conclusiones. Primero es un nivel tremendo. Tenías un nivel de pobreza tremendo en la Argentina, con una característica que creo que pocos la han planteado. Yo la he repetido muchas veces. Vos tenés en la Argentina un incremento de la pobreza, tenías un nivel alto, pero salta mucho en la pandemia. Sí. Lo mismo pasa con la desocupación. Y eso pasa, las dos cosas, prácticamente en todos los países. Ahora, en todos los países cae la pobreza, cae la desocupación a los niveles previos. En la mayoría de los países sucede eso. En la Argentina cae la desocupación, pero no cae la pobreza. Se queda arriba clavada. Bueno, ahí hay cosas para agendar. Porque cuando algunos decíamos, ojo, porque la recuperación post-pandemia corres el riesgo, si no haces cosas, si no te metes un poquitito a discutir cómo se distribuye y demás, puede tener un efecto regresivo en su distribución. Bueno, finalmente sucedió. Y se ve reflejado en eso. Baja la desocupación a niveles muy bajos, 6,6, histórico para la Argentina, es un nivel relativamente bajo, pero la pobreza se queda clavada en 38, supongamos, 40, lo que sea. Bueno, la segunda cuestión es, para aquellos que desmerecen las políticas sociales y demás, bueno, teléfono, ¿no? Porque digo, el Fondo Monetario se la pasa diciendo, no, pongan plata en la UH, pongan plata en la UH. Sí, fantástico, pusieron plata en la UH es la única cosa que crece intersemestralmente 22%, pero todo lo demás se masacra. El salario mínimo queda 30% abajo, el salario no registrado 30% abajo, las jubilaciones con bono 20% abajo, la tarjeta alimentar 5% abajo, y los planes sociales 50% abajo. Bueno, nada, el saldo, incremento de 5 millones y medio de trabajadores desocupados, en pobreza. Y el tercer dato, para mí muy importante, ahí en la pobreza tenés mucha gente de clase media que quedó debajo de la línea. Pero el tercer dato, y para mí quizás el más traumático y problemático, es que más que se duplicó la indigencia. Sí, totalmente. Ese dato es tremendo, porque la indigencia es un piso para que no te mueras de hambre, ¿eh? Créeme que es eso, no es. Es lo más básico. Bueno, más o menos voy comiendo. No, me muero de hambre. Y más o menos estoy en la rayita para el día de mañana levantarme y probablemente me enferme de algo, ¿no? Es ese piso. Con lo cual es un piso francamente muy bajo para que tengas casi el 20% de la gente debajo de eso. Ahora, el debate en estos días, por supuesto, tenía que ver con a quién le corresponde esta pobreza. ¿Le corresponde a Javier Milei, le corresponde al gobierno anterior o es una mezcla de ambos?
¿Vos qué análisis haces? Bueno, me parece que al gobierno anterior le corresponde la que tenía, que ya era bastante. Ahora, lo que está claro que esta es, si yo devalúo y te liberalizo los precios y me olvido de todo lo demás, yo te puse los ejemplos de qué aumentó y qué bajó, porque ahí se agota la discusión. Sí, la UH, el gobierno dice, la hice yo. Bueno, la hiciste vos, perfecto, aumentó 22. El salario mínimo que hiciste, lo hizo el gobierno. Es más, la laudó el gobierno, porque no hubo acuerdo. Así que es responsabilidad de este gobierno. Los planes sociales, responsabilidad de este gobierno, haberlos planchado. El salario no registrado es por responsabilidad de este gobierno. Además, no solo temporalmente, por las decisiones, digo, lo estoy pensando en una dimensión paralela a la temporal, no, me corresponde, no me corresponde. Estoy tomando decisiones que tomó este gobierno haciendo hincapié en eso. Y la tarjeta alimentar también. Bueno, va fácil para mí repartir esas cosas. Pensando hacia adelante, ojo, porque los indicios que vos tenés en este primer semestre, en este segundo semestre, por ahora, de esas mismas variables, te dan que la UH mejora un poco, la jubilación rebota en este segundo semestre, está un poco mejor que en el primero, pero los planes sociales, salario mínimo, el salario no registrado, el salario mínimo y el salario no registrado está más o menos igual, pero los planes sociales y la tarjeta alimentaria están para abajo, con lo cual lo más probable es que tengas una baja en la desocupación, en la pobreza muy parcial, limitada, porque el momento, estás mirando la pobreza por ingresos, no es muy sensible, por ejemplo, a la variación de precios. Bueno, entonces es probable que en el primer semestre hayas tenido un escenario más complicado. Ahora, lo que te va a pasar es que va a bajar muy poquito y te vas a consolidar en una pobreza e indigencia muy alta. Y esto tal vez es más político, ¿no? Pero recién decías, este gobierno se hace cargo de estos nuevos pobres, el gobierno anterior se hace cargo de su número de pobreza. ¿Qué autocríticas a nivel económico tiene que hacer la gestión anterior si quiere? El peronismo está en un proceso de reconstrucción todavía después de lo que fueron las elecciones anteriores. Ese peronismo que ve y analiza con criterio, con crítica, la gestión anterior, ¿qué puede aprender de lo que no funcionó en el gobierno pasado? Para mí hubo muchas discusiones, hay muchas discusiones, es un debate abierto, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que vos no podés transformar la realidad si no tenés decisión y vocación de hacerlo. Y eso significa tensiones. Yo tenía diferencias, por ejemplo, con la mirada tal vez más de Guzmán y demás, en relación a esto, a que siempre me pareció que la dinámica de la economía argentina funcionaba más en tensión, al menos en esta etapa, qué sé yo, en otro momento, ¿no? Y quizás había una mirada donde algunos creían que quizás con incentivos era suficiente. A mí siempre me pareció que no. Bueno, yo tengo la tendencia a ver que algo de ese debate se saldó humildemente hacia la mirada que teníamos más bien nosotros de cepa, supongamos. Y es más, te lo respondo hasta con... Yo soy muy crítico, vos lo sabés, de la gestión y la mirada de Milei, pero lo cierto es que Milei tiene decisión. Tiene decisión. Dice, vamos para allá y avanza, con un montón de críticas. Soy muy crítico, es decir, Milei hace cosas que definitivamente están mal, además, no solo en el fondo, sino también en la forma. Es decir, si no acordaste privatizar aerolínea, no me hagas después un decreto para ponerla a disposición. Es decir, dale, es un montón. Pero bueno, es cierto que el tipo quiere ir a un lugar y toma decisiones. ¿Y por qué marcas esto? Porque faltaba en la gestión anterior. Claro. Y para mí es el eje diferencial. Algunos sostienen que eran las discusiones internas. Para mí eso se subsume a las decisiones políticas. Si vos tenías decisión política y mejoraba la distribución del ingreso, por ejemplo, todo se ordena. Vos marcás acá la gestión de Guzmán y de la gestión de Massa, ¿ahí se subsanó algo de eso? Bueno, era un contexto distinto. Sí, creo que Massa tenía más decisión. Creo que también la economía estaba muchísimo más deteriorada. Creo que hay que analizarlo más desde lo político que desde lo económico, la gestión. Yo puedo tener diferencias, lo que sea, sí reconozco que la situación era mucho más crítica a un año y medio vista de las elecciones, ¿no? Si no me equivoco, asumió en abril, sí, más o menos, creo que sí. Sí, había sido más. Con lo cual, de nuevo, el escenario era mucho más crítico. Me parece que, y Massa dejaba de ser ministro de Economía, si querés, en el fondo, ¿no?
Entonces, me parece que compararlas, esa tendencia a comparar uno contra el otro, y medio no es lo mismo. No es lo mismo cuando vos arrancás una gestión, Milei ya lo sabe a esta altura del partido, las cosas que podés hacer en los primeros 2 meses, que las cosas que podés hacer el mes 9, digamos. Uh-huh. No es lo mismo. No, claro. Y en ese sentido, ¿crees? Y esto te lo pregunto porque la verdad es que muchísimos, si no la mayoría de tus informes han sido utilizados por el kirchnerismo, incluso por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchos titulares que te ponen como el economista preferido de Cristina. ¿Te gusta estar en ese lugar? ¿Te percibís así? Yo reivindico a Cristina como, digamos, probablemente la dirigente política más importante de la Argentina en este momento, y además hay una cosa que a algunos les inquieta mucho, que yo repito, que es que el segundo gobierno de Cristina, que en general la mayoría digamos, del espectro económico es muy crítico, yo tengo una mirada mucho más reflexiva y a mí me pareció que hizo cosas muy interesantes, como la ley de regulaciones de las relaciones de la producción y el consumo, cosas muy interesantes para la dinámica de la economía argentina. Bueno, si tuviésemos hoy lo que teníamos en la final de 2015, qué sé yo, pero bueno. No me molesta. Bien. No solo no me molesta. En ese sentido, a donde iba es, ¿qué ves vuelvo a este proceso de reconstrucción del peronismo, ¿no? Tenés a un Axel Kicillof, que viene justamente del mundo de la economía, del otro lado, Máximo Kirchner, que tiene otros planteos. ¿Qué ves de las miradas económicas, ¿no?, que hay hoy empuja dentro del peronismo en este proceso de reconstrucción? No, yo veo dentro del kirchnerismo no hay diferencias. Lo que sí veo es que dentro del, si querés, del peronismo, del panperonismo amplio, hay una mirada de algunos sectores que pretenden un peronismo más bien disciplinado, más del sistema, muy proclives a ser funcionales a los intereses de los grandes grupos económicos acá en la Argentina, que yo no tengo nada personal contra ellos, ni mucho menos, creo que tienen que ser parte de una política de desarrollo, pero bueno, yo no quiero ser el representante de ellos, no. Y me parece que a algunos les interesa, intentan que el peronismo pierda su vocación transformadora, cuando digo transformadora me refiero a defender los intereses de las mayorías populares en nuestro país. ¿Sí? ¿Hay gente en el peronismo que tiene esa vocación? Sí, Pichetto. Bueno, pasa que Pichetto uno se olvida que es del peronismo. ¿Sí vos lo considerás todavía parte del peronismo? Bueno, no sé, disputa hacia adentro, ¿no?, del peronismo, no importa. Pero de nuevo, no es personal, yo no lo personifiqué pura y exclusivamente a los efectos de ilustrar de qué hablo. El RIGI es un régimen que le hace mucho daño a la economía argentina. Entonces el peronismo no puede hacer la vista gorda a eso. ¿No? Yo tengo me parece un problema ahí, porque eso es un peronismo disciplinado, que vota una ley que le hace daño a la dinámica económica de la Argentina, de la mayoría de los argentinos. Eso es un problema. Porque no tienen nada. Esto no significa, a mí me acusan de antiempresa cuando digo eso. Me río, me resulta muy divertido. Te pone, porque estás en contra de los empresarios. Vengo de San Martín, un distrito pyme industrial. No, estoy a favor de las empresas para que no les vaya mal, porque si no, a los hechos me remito, Digo, a DIMRA, ¿qué les pasó? La Cámara de Metalúrgico. Bueno, les prometieron que no, que el RIGI, que no les iba a hacer daño, bla, bla, bla. Finalmente, porque ni siquiera querían, pero finalmente, bajo presión de toda esa discusión, qué sé yo, y porque la UIA planteó, les pusieron que el 20% de la inversión que se dedica al RIGI tiene que destinarse a valor agregado local. Fantástico. Ahora, ¿qué pusieron en la reglamentación? Que puede ser obra civil. Claro. Si te hago el edificio, se acabó. Los dejaron tirados. Entonces, porque defiendo a eso, yo sí lo que creo es que cuando vos tenés o querés impulsar las inversiones, sí, claro que tenés que hacer concesiones. Las concesiones que tenés que hacer tienen que estar linkeadas con el diagnóstico que vos creés que es problemático de tu economía. Si este gobierno cree que el problema es fiscal, maestro, ponete la gorra en los impuestos. ¿Por qué sos tan generoso? Si lo digo desde el
la problemática que creen que es principal. Para mí el problema son los dólares. Yo me hubiese puesto la gorra en la libre disponibilidad de divisas. Fíjate que... ¿Sí? Sí, claro. Fíjate que ni siquiera te puse en primer lugar el empleo. No porque no crea que el empleo no es importante. No lo pongo porque creo que antes el problema donde sobre todo le aprieta el zapato a la economía argentina es que recurrentemente no tiene dólares. Y entonces después se corrige por tipo de cambio y la pagamos todos, digamos. Claro. Entonces, vos tenés que tener políticas para que en algún momento la economía argentina encamine ese quilombo. Si no, siempre está... fíjate que el gobierno de Milei todo el tiempo está discutiendo eso. Y un dato que son tan indulgentes con Milei, dice tanta huevada, tirando tiro para todos lados, que nadie se puso a pensar. Pero hace unos días, creo que fue Argañarás, de Yaraf, no me voy a acordar, me voy a fijar porque lo reposteé, un grafiquito que mostraba cómo se movió la balanza energética en los últimos años. Sí. Y entonces era todo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y este año para arriba. Claro, el gobierno quiere apropiarse de eso. ¿Cuál es la explicación de eso? Es el gasoducto. Es la principal política para resolver el problema de tensiones de que llamamos a veces restricción externa, qué sé yo, llamarlo como. ¿Sabes cuánto da el diferencial con casi cualquiera de los otros años? Entre 6 y 8 mil millones de dólares más. Menos. Pensá si tuvieses hoy 6 mil millones de dólares menos y tenés la reserva netas en menos 11 mil ahora, no dentro de 3 meses, ahora. Se acabó el relato, claro. Se acabó todo. Milei tiene que devaluar y se acabó toda su discusión. Lo digo porque se sostiene, su política económica se sostiene en el cepo y en esta cuestión. Yo no digo que el cepo esté bien, digo, vos tenés que ir al desarme de restricciones cambiarias, pero tenés que hacerlo de manera inteligente. Si no te importan los dólares por el problema fiscal, vas a tener problemas siempre con el tema. El gobierno dice que no busca una fecha, sino un escenario ideal para la salida del cepo. ¿Es correcto eso? ¿Está bien? El escenario para la salida del cepo es que alguien le dé 15 mil millones de dólares. En eso Expert es el más honesto de todos. Porque tiran, no, que la inflación, que cuando bueno, Milei tira lo de la tasa cero, ¿no? De inflación. Claro, por eso. Pero en realidad el tema es cuando vos tengas 10 mil o 15 mil millones de dólares más, y hasta es discutible, pero supongamos. Pero entonces estamos escenario bastante lejos, ¿o no? Sí, claro. De la salida del cepo. Sí. Sí. Y mientras no salgamos del cepo, las empresas extranjeras no van a querer venir a invertir, haya RIGI o no haya RIGI o no. Exactamente, eso es un muy buen análisis. Apostaron a todo o nada con el RIGI, medio que a esta altura se dieron cuenta de que pueden tener RIGI, pero si hay restricciones cambiarias no va a venir. No va a venir en la lógica que Milei creía, tipo a la usanza de Macri, lluvia de inversiones. Sí. En ese sentido, Esto no significa que no van a venir. El problema es que en el medio haces cagadas, porque lo de Petronas venía con cepo, Venía con cepo. Sí, es verdad. Y se cayó cuando probaste el RIGI. Claro. Pero igual, no hay que enamorarse de estas huevadas. Hay que ser riguroso en los análisis, porque si no se tiran cosas y después te pasan estas cuestiones. Te confirmo que si faltaba algo para confirmar que Petronas se cayó, el buque de licuefacción que estaba destinado en el acuerdo a la Argentina, lo destinaron a Oman. Así que está caído eso. Claro. Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero cerrar con esto, ¿no? Hoy, bueno, siempre, ¿no? Digo, tenemos muchos modelos de país en puja, por lo menos a nivel económico, que es de lo que estamos charlando con vos. Pensando en las elecciones del año que viene, las legislativas, yo pensar en las presidenciales me agarra un ataque de pánico, creo, porque anda a saber lo que va a pasar. Falta un montón. Así que vamos a las legislativas. Además no preguntes, yo qué sé, te voy a contestar. No te voy a preguntar quién va a ganar, pero digo, en estos dos modelos económicos que están en puja, una palabra para cada sector. A Milei, ¿qué le dirías y qué le decís a ¿Qué le dirían en qué sentido? Tenés que ir por acá para que esto se reencauce, y qué le dirías por el contrario al peronismo. Le diría, revisá la escuela austríaca, yo qué sé. Bueno, de las bases, digamos. Y sí, no te digo en las antípodas, pero entiendo los razonamientos que hacen los libertarios, pero no creo que el éxito del programa Eso me queda Milei, claro, ya sé que estás en las antípodas, pero digo, las cosas esta ahora es esta. El éxito del programa de Milei ¿qué tiene que hacer? Es que digamos, una economía más chica, con salarios más chicos y que nos vaya francamente mal. O como estamos ahora, si querés.
no va a haber mejoras sensibles. Entonces, por eso tengo diferencias. Parece que había que hacer otra cosa. Si querés del otro lado, me parece que las discusiones respecto de la cuestión fiscal, sin enamorarnos de estas cosas de Milei quiere una ley de ad eternum, jamás, o siempre superávit. No tiene mucho sentido, amigo. Fue mal en los 90 con eso. Una estupidez. Dogmatismo no. Ahora, cuidar la cuestión fiscal, sí, está muy bien. Eso sí. Y cuidar la balanza comercial, está muy bien. Y en el medio, para mí, si querés, para el sector más peronista, yo lo que creo es que hay que tener decisión y acelerar todo aquello que tiene que ver con el acceso a un flujo de dólares más significativos para nuestro país. Es decir, acortar los tiempos para lo que tiene. Pensá si vos tuvieses una balanza. Ahora el gobierno estima una balanza comercial superavitaria de 20 mil millones de dólares para este año y para el presupuesto del año que viene más o menos. Bueno, pensá si el saldo fuera más 50. La discusión es otra. Claro. Eso es lo que creo que en el mediano plazo hay que lograr. Y para el peronismo en esta reconstrucción Si sería no le paga útil la gente eso, pensar en esto. ¿Cómo? Para el peronismo en este proceso hacia las elecciones del año que viene, ¿es por ahí económicamente? No, quizás no, eso es más tarde, qué sé yo, para las elecciones del año que viene me parece que la discusión está muy atravesada. Más allá de lo político, ¿no? Por lo que hace Milei. No, me parece. Cuando yo veo a una persona saltando el molinete de trenes, y es un dato que absorbe la realidad, no puede ser ingenuo, parece una cosa muy ilustrativa de qué está pasando. Y me parece que la problemática social atraviesa prácticamente todo. Pero sí, si vos me preguntás, ¿qué hay que pensar, qué hay que planificar? Bueno, hay que lograr consensos de algunas cosas muy importantes. Entre ellas, esto que te acabo de mencionar, te diría como punto cero. Claro, clave, punto de partida. Esas dos cosas, y la cuestión fiscal también, te diría casi como punto cero. Sí, es un aprendizaje.